Hoy vamos a empezar el módulo del sistema genitourinario en pediatría con la doctora Carolina Banda en dos módulos, ¿no? R3 del Hospital Central Universitario. Sí, si quiere empezamos, doctora. Muy bien. ¿Sí se escucha bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carolina Banda, soy residente del Hospital Central y como ya lo dijo el doctor, hoy vamos a empezar con el módulo del sistema genitourinario en los pacientes pediátricos. Este módulo o la parte que me tocó, de la que me tocó hablarles, la vamos a dividir en los siguientes temas. En la obstrucción a nivel de la unión ureteropélvica, en el reflujo vésico-ureteral, en la duplicación ureteropélvica, en el ureterocele, el megauréter primario y las valvas uretrales posteriores. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. La próxima clase, el día jueves, vamos a continuar con las anormalidades del uraco, la ectopia y la fusión renal, la displasia multiquística renal, la enfermedad poliquística autosómica recesiva y la dominante. Entonces vamos a iniciar con la primera, que es la obstrucción de la unión ureteropélvica. Esta va a ser la causa más común de obstrucción en el tracto urinario en los pacientes pediátricos. La vamos a definir como una obstrucción a nivel del uretero en su tercio proximal cuando se une con la pelvis renal. Esta obstrucción puede ser total o puede ser parcial. Por lo tanto, se va a asociar con una pelvis renal dilatada y una hidronefrosis, que dependiendo pues el grado de obstrucción, van a ser los niveles de esta hidronefrosis. Vamos a tener dos posibles etiologías. Una de ellas se trata que existe un trastorno en la disposición del músculo liso, ya sea por una inervación anormal del uréter proximal. Y la segunda causa puede deberse a un cruce de vasos o alguna cicatriz fibrosa a nivel de la unión ureteropélvica. Cualquiera que sean estas dos pueden causar esta patología y va a estar asociada con un riñón displásico multiquístico de forma contralateral. Entonces, ¿cuál va a ser la presentación clínica? Pues actualmente es un diagnóstico que se realiza prenatalmente, aproximadamente a la semana 18 o 26, que es cuando se realiza el ultrasonido morfológico. Pero si no se detecta de forma prenatal, ya en la forma o en la vida postnatal, lo más común es que se presente como infecciones del tracto urinario de repetición, como dolor abdominal o en el flanco intermitente debido a la hidronefrosis, con vómitos o con hematuria. Esta es una patología que se presenta mayormente en hombres con una relación de 4:1. Es más común en el riñón izquierdo que en el derecho y tiene una incidencia de 1 en cada 1500 nacimientos. Ahora vamos a hablar ya de los hallazgos radiológicos. Bueno, vamos a tener pues los diversos métodos de imagen y sus diversas manifestaciones. En la radiografía lo vamos a ver como un efecto de masa por la hidronefrosis a nivel de las fosas renales, como lo vemos en esta radiografía, en la cual en esta fosa renal izquierda vemos como una pseudomasa que es debida a la hidronefrosis ipsilateral. Ya en los estudios contrastados se va a manifestar como una excreción de contraste retardada en el sistema colector dilatado, como un contraste que va a pacificar gradualmente la pelvis renal distendida y que se va a estrechar bruscamente. Entonces ya tenemos esta imagen de la misma paciente anterior en el cual le vamos a hacer pues ya un estudio contrastado. Aquí en una fase nefrográfica lo que estamos viendo pues es que no se trata de una pseudomasa, sino de una hidronefrosis. Vemos cómo está pues la corteza contrastando, vemos cómo los cálices se observan dilatados y vemos cómo esta pelvis renal pues se observa dilatada. Ya en una fase más tardía, en la fase pielográfica, podemos observar que el contraste continúa aquí en los cálices renales. Vemos que se observa diluido debido pues a la mezcla con la orina retenida y que pues aún no logra opacificarse la pelvis renal.
Y ya en esta última imagen, que se trata igual de la misma paciente, pero ya una hora posterior, podemos ver que continúa esta hidronefrosis, continúan estos cálices dilatados, esta pelvis dilatada, pero pues ya se opacificó, pero no podemos ver la continuación con el urétero, o sea, el urétero ya en su porción distal, pues nunca distal a la unión, ya nunca lo vemos opacificado. Entonces, así es como se ve esta patología en una serie de imágenes fluoroscópicas. Ahora en el ultrasonido, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a visualizar como una tasa piélica o pielocalicial sin un hidrouréter ipsilateral. Vamos a ver que estos cálices van a estar uniformes de tamaño de distribución, dilatados y que todos se van a conectar centralmente a una pelvis renal dilatada, como lo vemos aquí en esta segunda imagen, en la cual vemos pues los cálices renales de este riñón, los vemos dilatados, vemos esta pelvis renal dilatada, pero pues no alcanzamos a visualizar un hidrouréter o el uréter. También el parénquima renal lo podemos ver adelgazado pero intacto, como en la imagen superior. Aquí en las flechitas azules nos está indicando cómo el parénquima, pues sí, la corteza renal se observa adelgazada o francamente adelgazada y vemos cómo estos cálices se observan dilatados. Vemos aquí la pelvis renal dilatada y cómo termina bruscamente, o sea, no vemos la continuidad con el urétero ipsilateral. Igualmente en el ultrasonido, pero ya cuando estamos utilizando un Doppler espectral, al análisis de los vasos renales podemos observar que van a tener unos índices de resistencia altos que nos hablan de la obstrucción. También nos sirve el utilizar el Doppler color para la búsqueda de vasos aberrantes que crucen el sitio de la obstrucción para pues descartar su etiología. Y también al momento de estar visualizando o evaluando la vejiga urinaria con el Doppler color, nos sirve la búsqueda de los jets ureterales para excluir que sea una obstrucción completa, ver que sí esté llegando al menos pues una porción de la orina. Ahora, ¿para qué nos funciona o para qué nos funcionaría un cistograma o un cistoureterograma miccional? Porque esta es una patología que se tiende a asociar con el reflujo vésico ureteral. Entonces, pues es lo que vamos a buscar o es para lo que nos pudiera ayudar. Vamos a tener que el uréter crónicamente dilatado puede torcerse por el reflujo y esto ocasionar una causa de, pues una etiología adicional para esta pieloctasia. Vamos a ver una transición brusca del uréter distal, bueno, una transición brusca de cómo vamos a tener opacificado el uréter distal y aquí bruscamente pues se va a notar su disminución de calibre y vamos a tener una pelvis renal dilatada. El contraste, si no es completa esta obstrucción, pues vamos a ver cómo se va a ir diluyendo por el volumen que vamos a tener aquí acumulado a nivel tanto de la pelvis como de los cálices. En la tomografía computarizada, pues tenemos dos, ¿no? Podemos utilizar el contraste o el no contraste. En caso de que no estemos utilizando contraste, pues solo vamos a visualizar este riñón con su hidronefrosis y vamos a ver que el uréter, pues en la porción proximal a nivel de la obstrucción va a estar sumamente dilatado, pero posterior pues va a tener un calibre normal o inclusive pues va a ser difícil de llegar a visualizarlo. Ya si estamos utilizando material de contraste intravenoso, pues vamos a tener que va a tener una fase nefrográfica tardía, pues en el riñón agrandado. Una marcada dilatación pielocalicial con un uréter normal o no visualizado. Se puede demostrar, o nos va a servir para demostrar los vasos y ver que no estén o que estén obstruyendo pues a este nivel el urétero y estén causando la obstrucción. También vamos a tener un retraso en la extensión del material de contraste, pues en este sistema colector. Vamos a ver cómo va a tardar pues, en salir. Y tenemos esta imagen de una tomografía computarizada en un corte axial con contraste intravenoso, en la cual pues vemos cómo el riñón izquierdo se observa aumentado de tamaño. Aquí vemos cómo falta la continuidad en esta cáliz renal que se está asociando pues con todo este líquido libre, probablemente un urinoma,
Vemos cómo la pelvis se encuentra dilatada y pues son todos los datos que nos pudiera dar esta imagen, porque no estamos viendo un corte más inferior para ver exactamente el uretero o cómo se ve obstruido. Y la resonancia magnética también nos puede ser útil si la utilizamos con contraste con gadolínio intravenoso para hacer una urografía por resonancia magnética. Nos va a ser útil, pues, principalmente para ver los vasos, para ver la función renal y ver, pues, una anatomía un poquito más exacta. Entonces, aquí tenemos esta primera imagen en la cual vemos cómo en el riñón derecho se observa, pues, la dilatación, igual que en todos los métodos de imagen anterior, tanto de las cálices renales como de la pelvis, y vemos aquí cómo el uretero tiene una disminución de su calibre. Vemos que no es una obstrucción total, nada más es, pues, con cierto grado. Y en esta segunda imagen, igual logramos ver cómo el riñón derecho se observa dilatado, la pelvis, las cálices, la hidronefrosis aumentado de tamaño y vemos cómo el uretero justo aquí pierde la continuidad debido a una obstrucción del mismo. Y es todo por la patología de la obstrucción a nivel de la unión ureteropélvica. La siguiente se trata del reflujo vésico ureteral. Esta se va a definir como el flujo de orina retrógrado desde la vejiga a los riñones. Se presenta en un 2% de la población general. Tiene un cuadro clínico que se presenta por infecciones de vías urinarias de repetición. Sin embargo, hay que recordar que si no se atienden pues a tiempo o no se llega a un diagnóstico a tiempo, estas infecciones de vías urinarias pueden causar algún tipo de cicatriz renal, hipertensión, bueno, posterior a una hipertensión, posterior hasta llegar a una falla renal, pues, si no se trata a tiempo. Este reflujo va a estar presente en un 25 a 40% de todas las pielonefritis agudas en los pacientes pediátricos. Y afortunadamente, el 80% del reflujo va a remitir en la pubertad. Se cree que porque, pues, conforme va creciendo el cuerpo, el uréter va creciendo, se va, pues, aumentando en longitud y su inserción a nivel del trígono vesical, pues, cambia de angulación, entonces este reflujo remite. ¿Cuál va a ser la etiología? Pues, lo principal es lo que les platico, que tenemos en los pacientes pediátricos un uréter corto o con una angulación anormal a nivel de la inserción en la vejiga urinaria. También puede ser secundario alguna otra patología, como un divertículo periuretral, a un ureterocele, alguna obstrucción de salida de la vejiga, como unas valvas posteriores, a un sistema colector duplicado o alguna vejiga neurogénica. Y es una patología que también se asocia con los riñones ectópicos o con los riñones multiquísticos. Aquí vamos a tener diversos grados, del 1 al 5, dependiendo de la gravedad. Entonces, como lo vemos aquí en el esquema, el reflujo grado 1 va a ser aquel en el que de la vejiga al uréter, pues vamos a ver que va a llegar hasta la pelvis renal, pero no va a llegar, perdón, va a llegar hasta el uréter, pero no llega hasta la pelvis renal. En el grado 2, el reflujo va a llegar a la pelvis renal, pero no la va a dilatar. En el grado 3 vemos que ya llega a los cálices, pero no ocurre una dilatación significativa. En el 4, pues ya está llegando hasta los cálices renales y ya los está dilatando. Y en el 5, el uretero está dilatado y ya se observa de un aspecto tortuoso, como lo estamos viendo aquí en este esquema. Entonces, pues cada vez que estemos ante un reflujo hay que ponerle su grado. ¿Cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Pues la mejor pista diagnóstica va a ser que el material de contraste que va a estar en la vejiga opacifique al menos un uretero. Esta opacificación puede ser transitoria, o sea, no se tiene que quedar ahí, puede ser con que lo veamos de forma transitoria, podemos ya dar el diagnóstico con seguridad. Y pues este medio de contraste puede llegar al sistema colector intrarrenal. Entonces aquí tenemos dos imágenes de cistografías miccionales. En esta primera vemos cómo el medio de contraste opacifica todo el uretero
llega hasta la pelvis y hasta los cálices, pero estos no se observan dilatados de forma significativa. Por lo tanto, ¿qué grado de reflujo sería? Sería un grado 3. Y en esta imagen inferior, igual se trata de una cistografía miccional en la que vemos que existe una dilatación de ambos ureteros que llega hasta la pelvis, llega hasta los cálices y los dilata de una forma significativa. Ambos riñones se ven aumentados de tamaño y los uréteros, aparte de estar dilatados, ya se ven tortuosos. Por lo tanto, se trata de un grado 5. ¿Cuáles son los hallazgos por ultrasonido? Pues dependiendo del grado de dilatación ureteral, podemos ver o podemos clasificarlo, ¿no? O podemos verlo. Pero el hecho de que tengamos un paciente con una sospecha diagnóstica y un ultrasonido normal no lo excluye de tener un reflujo vésico ureteral. ¿Por qué? Porque este puede ser transitorio. También podemos encontrar algunos signos indirectos, como los signos de cicatrización. ¿Cuáles son? Vamos a ver un riñón pequeño con un adelgazamiento cortical debido a la dilatación crónica de estos cálices. Entonces aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido del mismo paciente, en el que vemos aquí su riñón derecho que está dilatado, los cálices renales, vemos que la pelvis se observa dilatada y al momento de estar revisando o explorando la vejiga urinaria vemos que se está asociada a un hidrouréter. Vemos este uréter dilatado que al poner Doppler color en esta segunda imagen vemos cómo llega la orina a la vejiga, o sea, un jet normal. Pero continuamos con el Doppler y vemos cómo existe un flujo retrógrado hacia el uréter, como lo estamos viendo aquí. Entonces, incluso podemos llegar a, pues, hacer el diagnóstico con este Doppler color, ¿ve? Porque pues estamos viendo el reflujo hacia el uréter derecho. Igual podemos utilizar la resonancia magnética en forma de una urografía excretora, en la cual pues vamos a administrar gadolínio intravenoso a la par que furosemide. Pero aquí tenemos que tener dos cosas en cuenta, en que tiene que tener el paciente una función renal pues adecuada porque se asocia a fibrosis sistémica nefrogénica y que se va a considerar como un factor de riesgo en aquellos pacientes menores de 1 año para la inmadurez de la función renal. Entonces, pues no hay que tenerlo como primera instancia, el uso del gadolínio o de la urografía por resonancia magnética. Pero pues nos va a dar unas imágenes de alta calidad del tracto urinario y nos va a informar sobre la función renal, como lo había dicho en la diapositiva anterior respecto a la obstrucción. Entonces aquí tenemos esta imagen en la que estamos viendo cómo el sistema colector izquierdo pues se observa dilatado desde los cálices hasta la pelvis. Vemos que el hidrouréter que está tortuoso y cómo llega a la vejiga. Esos son los hallazgos que encontraríamos. Y eso es todo respecto al reflujo. La siguiente patología es la duplicación ureteropélvica. Esta se va a definir como la presencia de dos sistemas pielocaliciales que van a drenar en dos ureteros. Al momento que estemos viendo esta patología, tenemos que clasificarla en si es completa o si es parcial. Completa nos va a querer decir que estos ureteros van a drenar por separado a la vejiga urinaria. Y parcial es cuando los ureteros se unen antes de llegar a la vejiga urinaria. Esta patología tiene una incidencia de un 12% en la población general. Usualmente es asintomático y lo llegamos a ver como algún hallazgo incidental. Pero si se presenta con síntomas, lo más común van a ser infecciones de vías urinarias de repetición, obstrucción, cálculos renales, cicatrices, hematuria, dolor en los flancos o retención urinaria. ¿Cuál va a ser la etiología de esta alteración? Hay que recordar que embriológicamente hablando, la duplicación se va a dar cuando dos brotes de ureteros separados van a surgir de un mismo conducto de Wolf, como lo estamos viendo aquí. Entonces, el futuro uréter del polo inferior se va a separar antes del
pues del conducto o del cordón de Wolf. Por lo tanto, va a migrar superiormente y lateral y pues lateral al seno urogenital, recordando que pues los riñones tienen que migrar hacia su fosa renal. Entonces, de aquí radica la regla de Weiger-Meyer, en la que nos dice que cuando existe una duplicación completa de un sistema colector, el sistema colector del polo superior va a drenar en la vejiga urinaria de una forma más inferior y medialmente que el del polo inferior. Por lo tanto, el uretero del polo superior tiende a, no que tienda, sino que se asocia más comúnmente a obstrucción de la misma, y el del polo inferior se asocia a un reflujo vesicoureteral, como lo estamos viendo en este esquema, que el del polo superior se ve dilatado, se ve obstruido y llega más caudalmente y un poquito más medial, un poquito más caudal y más medial. Y que el del polo inferior, pues aquí lo vemos pues de un calibre normal, pero es el que se está asociando con el reflujo. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Pues en los sistemas, perdón, en los estudios fluoroscópicos vamos a identificar dos pelvis renales o dos ureteros proximales. El riñón con la duplicación, pues tiende a ser un riñón con mayor tamaño. Entonces tenemos aquí esta imagen en la cual estamos viendo pues los dos sistemas colectores, pero el del polo superior, el del polo inferior, pero aquí a nivel del tercio medio vemos que se unen y drenan como uno solo a nivel de la vejiga urinaria. Otro signo del doble sistema colector es el signo del lirio caído, como lo vemos en esta segunda imagen, en la cual vemos pues la opacificación de las cálices y la pelvis renal del polo inferior y da la imagen de un lirio caído. La cisto ure pues sí, las histografías miccionales nos van a ayudar para la búsqueda de un reflujo vésico ureteral. Y podemos podemos inclusive ver un uretero ectópico de una forma inadvertida al momento de estar, pues, de hacer la canalización para la cistografía. Por ultrasonido, ¿cuáles van a ser los hallazgos? Pues el primero es que vamos a tener una banda de corteza que va a separar la grasa ecogénica del seno renal, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, que aquí la corteza pues nos está separando las dos pelvis renales. También otro signo es que veamos, como aquí, las dos pelvis renales separadas, que la presencia de un ureterocele al momento de estar explorando la vejiga urinaria también nos obliga a revisar los riñones porque pues tienen una asociación estas dos patologías. Y el Doppler color nos va a ayudar a identificar la vascularidad para ver cómo está, si también tiene doble sistema arterial o venoso. Y también al momento de estar revisando la vejiga, pues ver si llega un jet urinario o llegan los dos de un mismo lado. Ahora, en la tomografía con contraste, nos va a ayudar para discernir el trayecto de los ureteros y ver los vasos renales, como tenemos aquí en esta imagen de una tomografía contrastada en un corte coronal, en la que podemos ver cómo el sistema colector o el uretero del polo superior se observa pues sumamente dilatado. Vemos que está el uretero también dilatado y tortuoso que llega a la vejiga, como nos lo decía la regla de Meyer, ¿no? Que el del polo superior pues está obstruido. Y aquí en el polo inferior pues vemos cómo está captando contraste adecuadamente esta corteza y incluso aquí alcanzamos a ver una pequeña porción del uretero en el que vemos que está de un calibre normal. Y la urografía por resonancia magnética pues nos va a ayudar para localizar exactamente la inserción a nivel de la vejiga urinaria para tratar de ver en caso de que se presente alguna ectopia ureteral. Como en esta imagen podemos ver que la del polo superior pues igual está asociado a una dilatación. Vemos aquí en el tercio inferior cómo está tortuoso. Incluso la imagen aquí en la flecha inferior azul nos dice que este uretero
se trata de una paciente femenina y tiene una inserción a nivel de la vagina. Y por contrario, pues vemos el del polo inferior que tiene un calibre normal y vemos cómo va llegando aquí a nivel de la vejiga urinaria, a nivel pues del trígono. Y esto sería todo. Entonces, continuamos con la siguiente patología, que es el ureterocele. Esta la vamos a definir como una dilatación quística de la submucosa distal de uno o ambos ureteros. Al momento de verlo, tenemos que discernir si este ureterocele se trata de una localización intravesical o si es extravesical. Extravesical refiriéndonos si se va hacia el cuello de la vejiga urinaria, si se va hacia la uretra o alguna otra localización. Ortotópico o simple nos habla de que va a estar a nivel del trígono, que es como la inserción normal del uretero, o si es ectópico, ya que sea en algún lugar fuera del trígono. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, es una patología que también suele detectarse de una forma prenatal, como con una hidronefrosis. Y si no lo detectamos prenatal, postnatal, se va a presentar con infecciones de vías urinarias de repetición. Si es simple o intravesical ortotópico, usualmente tiende a ser asintomático hasta la edad adulta, que por alguna otra causa se llegue a observar. Y en los pacientes que tienen una localización ectópica, son los que se asocian más con infecciones de vías urinarias, con hematuria, con eneuresis o con hidronefrosis. Aquí la estadística varía dependiendo de qué tipo de ureterocele, pero es aproximadamente uno en cada 4.000 niños nacidos y se asocia más en el sexo femenino de 4 a 7 por cada masculino. ¿Cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Bueno, en los fluoroscópicos, si estamos utilizando una urografía con contraste intravenoso, vamos a tener un signo que es un tanto específico de esta patología, que es el signo de la cabeza de cobra, que va a ser como a nivel, pues sí, de la inserción distal, ¿no? Cuando está llegando el uretero en la vejiga, vemos cómo se ve este halo radiolúcido que da la imagen como de una cabeza de cobra. Y si estamos utilizando una cistouretrografía miccional, podemos verlo como un defecto de llenado, una radiolucidez ya sea redonda o oval cerca del trígono, como lo estamos viendo aquí en esta otra imagen, en la que vemos pues este defecto de llenado a nivel de la pared posterior, pues a nivel del trígono, que aparte vemos que se está asociando con un reflujo vésico-ureteral, pues un reflujo de un grado significativo porque lo vemos muy dilatado y lo vemos tortuoso. En el ultrasonido vamos a ver esta patología como un quiste anecoico de pared delgada, intravesical, que puede estar asociado con el jet urinario o con un uretero dilatado. Como estamos viendo aquí en esta imagen, vemos este pequeño engrosamiento redondeado submucoso que está asociado con el uretero. ¿Ok? Aquí lo vemos. De pared delgada, anecoico. Y en esta imagen inferior vemos un ureterocele de mayor tamaño, la que lo vemos como pues como un quiste de pared delgada, de contenido anecoico y que vemos aquí un poquito cómo se asocia con el uretero. También una vez que lo veamos, como les comento, estamos obligados a revisar también el riñón para ver que no se asocie con un doble sistema colector, para ver que no tenga datos de ectasia pielocalicial o algún tipo de hidronefrosis y para ver que no existan datos de obstrucción a nivel vésico-ureteral. Aquí en esta imagen de tomografía simple, en un corte axial, estamos viendo la llegada del uretero a nivel del trígono en esta vejiga urinaria y vemos cómo existe como que este pliegue, esta imagen redondeada con una densidad líquida que está asociada con el uretero y se trata de un ureterocele. Y aquí en un corte coronal, pero ya en una tomografía con contraste, en una fase un poquito ya más excretora, en la que vemos este halo, bueno, más bien como esta pared delgada de densidad baja y que está llena pues de
material de contraste, de orina con contraste. Y pues igual está en la localización de la llegada del uretero derecho, que pues si vemos la imagen es como la imagen análoga a la cabeza de cobra. Y también podemos utilizar la resonancia magnética, igual como en todas las anteriores, pues un T2 nos va a ayudar a evaluar de mejor manera el tracto urinario y podemos tener las imágenes dinámicas post-contraste para evaluar la función y el drenaje del sistema colector. Y pues vamos a tener que esta patología va a estar asociada en un 50% a algún otro tipo de alteración en el sistema ginecológico en las pacientes femeninas. Y aquí tenemos una imagen en coronal en la que vemos cómo va llegando aquí el uretero que está asociado con esta dilatación o con esta imagen tipo quística a nivel de la vejiga urinaria que tiene una pared delgada que se está asociando con este reflujo significativo. Vemos este uréter tortuoso y al llegar a nivel del riñón vemos que este está aumentado de tamaño, que tiene una pelvis renal significativamente dilatada y unos cálices también dilatados y vemos como la pérdida o la disminución de la corteza renal ipsilateral, pues realmente todo el parénquima. La siguiente se trata del megauréter primario. Esta la vamos a definir aquellos ureteros que tengan un diámetro ureteral mayor a 7 milímetros, pero aquí tiene una característica especial en la que el segmento distal del uretero tiene un calibre normal. ¿Por qué? Porque va a tener una falta de peristalsis. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues sí, como un uretero en las partes proximales dilatado, pero ya en el tercio distal lo vemos de un tamaño normal. La mayoría de las veces se va a tratar de una clínica sintomática o asociada a infecciones de vías urinarias de repetición, como todas las patologías anteriores. Al igual que el reflujo, aquí el 70% se va a resolver solo antes de los 7 años. El libro nos comentaban dos medidas, que si mide la dilatación ureteral más de 15 milímetros, estos pacientes no tienden a recuperarse solo y van a necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico, pero que si mide menos de 8.5 milímetros, tienden a recuperar o a resolverse solo con la edad. Esta es una patología que se presenta más en los pacientes masculinos con una relación de 4:1 y la etiología aún es desconocida. Se tienen diversos, como también teorías, que incluso se trata igual como de una falta de inervación del uréter, como en la obstrucción. Y aquí la vamos igual a clasificar en 4 tipos. En aquella que no se asocia a reflujo vesicoureteral, en aquellos que tienen reflujo con obstrucción, en aquellos que tienen reflujo sin obstrucción y en aquellos que tienen obstrucción sin reflujo. Entonces, pues ya tenemos que poner atención al momento que estemos haciendo cualquiera que sea la imagen o el método de imagen que estemos utilizando para una correcta clasificación. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Sin importar, les digo, el método de imagen que estemos usando, pues se va a ver como un hidroureteronefrosis con un segmento corto distal de calibre normal, que este segmento usualmente es de 0.5 a 4 centímetros posterior a su llegada a la vejiga urinaria, o sea, llega a la vejiga y luego de 0.5 a 4 antes de que llegue es donde va a estar el segmento de un calibre normal. Entonces aquí tenemos diversas imágenes. En la primera pues tenemos nuestra fluoroscopía en la que vemos cómo este hidrouréter pues está dilatado, pero ya aquí en esta porción distal que está llegando a la vejiga, pues vemos que tiene un segmento corto, un segmento de un calibre normal. Es un segmento corto. Aquí en esta imagen de un ultrasonido lo estamos viendo como en un corte sagital. Aquí esta imagen de anterior se trata de la vejiga urinaria. Este es el uretero. Vemos cómo está dilatado y conforme se va acercando a su unión con la vejiga, este pequeño segmento es el que tiene un calibre normal y vemos que es el que llega.
pero anterior a esto se observa pues la dilatación del uretero. Y aquí en la imagen de resonancia, pues igual estamos viendo el uretero dilatado, vemos los cálices y la pelvis igual dilatados, pero aquí en el segmento distal anterior a su llegada con la vejiga, pues vemos el segmento de un calibre normal. La siguiente son las valvas uretrales posteriores. Esta se va a definir como una obstrucción uretral debido a la fusión o a la prominencia de la plica colículos. Se presenta en uno de cada 4.000 recién nacidos y vamos a tener 3 tipos o 3 grados. El tipo 1 va a ser el más común y se debe a una fusión anterior de la plica. El tipo 2 es el más raro, que ésta se debe a unos pliegues longitudinales a través o a nivel del verumontanum o en el colículo seminal hacia el cuello de la vejiga urinaria. Y el tipo 3 que actualmente ya se quiere eliminar, o sea que ya no es un grado, sino que es como una variante anatómica un poco más normal. Aquí el tejido anular va a estar distal al colículo seminal. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Pues aquí depende en qué momento de la vida del paciente lo estemos tomando. Si se trata de un paciente perinatal, lo más común es que se vea como un oligohidramnios al momento de estar haciendo la sonografía obstétrica. Vamos a ver también la hidronefrosis como una displasia renal quística por esta hidronefrosis, una falla renal, una hipoplasia pulmonar también. Todas estas patologías la podemos ver. Si se trata de un paciente lactante, lo más común es que se presente con infecciones de vías urinarias de repetición, con retención urinarias o con retrasos en los hitos del crecimiento. Y si se trata de la infancia, vamos a verlo como patrones anormales en el vaciado como esfuerzo o como un chorro deficiente con residuo postmiccional, incluso pues estas alteraciones a un largo plazo nos pueden llevar a una falla renal. Entonces vamos a tener diversos hallazgos radiológicos. En la radiografía, pues vamos a ver una vejiga, bueno, primero en una radiografía de tórax, ¿no? Esta serie de 2 imágenes se trata del mismo paciente. Esta es la imagen pues, del recién nacido, en la que vemos los cambios torácicos que se asocian con esta patología. Vemos que el tórax tiene una morfología en forma de campana. Bueno, esto va a ser debido a la hipoplasia pulmonar. Aquí estamos viendo un neumotórax, también igual por la hipoplasia. Entonces, pues a este paciente se le practica ya su estudio fluoroscópico en el que podemos ver una vejiga urinaria dilatada que nos puede dar la imagen de una pseudomasa en la preliminar y ya con el contraste pues podemos ver urinomas perinéfricos, unos ureteros dilatados, una dilatación renal importante, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, o sea, vemos aquí la hidronefrosis, vemos como pues la pelvis y los ureteros pues se observan dilatados de una forma muy significativa y vemos como aquí en la vejiga pues igual se ve dilatada, pero aquí como ya no pasa el material de contraste, lo que nos hace pensar que hay una obstrucción posterior a la vejiga. Aquí tenemos más imágenes fluoroscópicas en las que podemos ver pues este cambio abrupto en el calibre de la uretra posterior. Aquí vemos cómo la vejiga urinaria pues está dilatada, como el cuello de la vejiga se observa dilatada, aquí la uretra, incluso hasta aquí que ocurre el cambio brusco en la que vemos pues como a partir de aquí pues ya no se ve esta dilatación como la vemos en un sistema anterior al mismo. El tejido de la valva en los métodos de imagen no necesariamente se ve, pero eso no excluye pues el diagnóstico. Y vamos a tener todos los hallazgos asociados, como en esta imagen, ¿no? La que vemos la dilatación de la vejiga urinaria, vemos un reflujo, vemos cómo el uréter está todo tortuoso, inclusive podemos ver cómo ocurre pues una hidronefrosis. También podemos ver que la vejiga, por la misma dilatación y por la misma fuerza de contraerse para tratar de romper, pues la presión de estas valvas
uretrales posteriores se ve hipertrófica o se ve con una pared engrosada. Y pues vemos que en un 50-70% de los casos pues está asociado con el reflujo vésico ureteral, como en esta imagen. En el ultrasonido vamos a tener igual algunos hallazgos. Puede ser que sea una hidroureteronefrosis uni o bilateral, mayormente bilateral. Podemos ver unos riñones displásicos, ecogénicos, con una pobre diferenciación corticomedular por el daño crónico de esta, pues sí, de este reflujo, de esta orina retenida debido a las valvas. Podemos ver una vejiga urinaria con la pared engrosada, podemos ver incluso hasta divertículos y logramos captar una dilatación de la uretra posterior. Y aquí hay un signo, el signo del ojo de la cerradura o keyhole, en la que, como vemos aquí la imagen, podemos cambiarla o podemos imaginarla a nivel aquí de la vejiga urinaria con la uretra posterior, la que vemos pues, la dilatación de ambas, cómo abruptamente cambia el calibre, como lo vemos aquí. Y pues en esta otra imagen igual estamos viendo una vejiga urinaria. Aquí vemos o se ejemplifica incluso hasta cómo la pared se observa engrosada. Vemos cómo aquí cruza a la uretra posterior, la cual también igual se encuentra dilatada y cómo aquí cambia abruptamente su, pues sí, su dilatación. Aquí tenemos otra serie de imágenes que pues se trata del mismo paciente, ¿no? Que lo estamos haciendo ya con su fluoroscopía, en la que vemos cómo el cuello se observa, bueno, aquí en la uretra posterior se observa un calibre normal, vemos cómo el cuello ya se empieza a dilatar, la vejiga urinaria, el reflujo de forma bilateral y pues ya no alcanzamos a ver los riñones, pero se le practica un ultrasonido al mismo paciente en el que vemos que está asociado pues a estos riñones displásicos pues por la misma cronicidad de la enfermedad de que no fue atendida, en la que pues sí vemos ya estos riñones con una pérdida de su diferenciación, vemos los múltiples cambios quísticos, vemos estos cálices dilatados, la corteza pues ya realmente es muy pequeña. Y pues la resonancia magnética, igual lo podemos utilizar de una forma fetal, como el ultrasonido, en la que vamos a ver pues una obstrucción de salida de la vejiga urinaria con una dilatación de la uretra posterior, la hidroureteronefrosis y la displasia quística renal. Y si utilizamos material de contraste, pues nos sirve para evaluar el trayecto uretral, pero pues igual tenemos que tener cuidado con la tasa de filtrado glomerular por el gadolíneo. Y aquí tenemos igual una resonancia magnética en un corte sagital. Era un embarazo de 29-30 semanas en la que vemos como el feto pues tiene una vejiga urinaria sumamente dilatada. Vemos como aquí a nivel del cuello y de la uretra posterior también se observa dilatada y ya alcanzamos a ver los cambios quísticos del riñón, pues de este riñón, o sea, ya los cambios de un riñón displásico. Y hasta aquí sería la parte que vamos a ver o vamos a revisar el día de hoy. No sé si tengan algún tipo de duda. Muy bien, doctora. Muy bien. Sobre todo, pues que es una patología, de esas patologías es muy frecuentes que encontremos el día a día del radiólogo, pues nos vamos a encontrar de esas patologías muy frecuentes, las duplicaciones, etcétera, etcétera, son es estenosis de la unión ureteropélvica. Y pues obviamente los estudios de resonancia se ven muy bonitos, pero mucho ojo con el contraste, como dijo la doctora, ¿verdad? Porque si tienen falla en la función renal, pues no les podemos meter medio contraste, como dijo la doctora. Sí, no, muy bien, muy buena plática, doctora. Nos vemos con usted entonces.